A ver, ¿cómo conseguimos que alguien aprenda a leer y a escribir? Pero, de verdad. O sea, no solo que se sepa las reglas de memoria, sino que le apasione el lenguaje. Es un desafío enorme, la verdad. Pero resulta que en Argentina tienen un enfoque llamado prácticas del lenguaje que ofrece una respuesta muy, muy potente. Vamos a ver de qué va todo esto. Es que, para la gente que impulsa este enfoque, enseñar lengua es muchísimo más que enseñar gramática. De hecho, lo ven como una cuestión de inclusión, de equidad. Se trata de que la escuela no sea un lugar que discrimine, sino todo lo contrario, un motor que dé oportunidades para que cada estudiante pueda encontrar su propia voz. Fíjate, esta cita de la pedagoga Delia Lerner lo clava, lo resume a la perfección. La misión está clarísima, que la cultura escrita no sea de unos pocos, sino de todo el mundo, que cada estudiante sienta que eso también va con él o con ella, que forma parte de su mundo. Y esta idea, precisamente esta, es el corazón de la filosofía que vamos a explorar. Entonces, si el método de toda la vida, el de memorizar reglas, el de analizar frases que no te dicen nada, no cumple esta misión, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? Pues vamos a ver cómo se construye este nuevo paradigma. La pregunta es la del millón, claro. ¿Cómo narices se puede enseñar lengua de una manera que de verdad conecte con la vida de la gente y que además les dé poder, que les sirva para algo? Pues aquí la tenemos. La respuesta son las prácticas del lenguaje. Y la clave de todo es muy sencilla: preservar el sentido que el lenguaje tiene en la vida real, fuera del aula. O sea que no se trata de estudiar la lengua como si fuese un fósil en un museo, sino de usarla para lo que es, para comunicarse, para aprender y para disfrutar. Este contraste lo deja súper claro. El enfoque tradicional ve la lengua como un objeto de estudio lleno de reglas que hay que memorizar. En cambio, las prácticas del lenguaje dicen, no, la lengua es una herramienta social y como cualquier herramienta se aprende pues usándola. Es el cambio de aprender sobre la lengua a aprender haciendo lengua. El giro es total. Isabel Solé, otra experta, refuerza esta idea. Y es que, si lo pensamos en la vida real, nunca leemos o escribimos porque sí, en el vacío. Siempre hay un motivo. Leemos para informarnos, para seguir una receta o para perdernos en una buena historia. Por eso es fundamental que la escuela refleje esos propósitos reales. Muy bien, la filosofía suena genial, es muy inspiradora. Pero, ¿cómo se aplica esto en un aula de verdad? Vamos a ver cómo esta teoría cobra vida en el día a día. Pues todo se organiza en torno a 4 pilares, 4 grandes ejes que, por supuesto, están súper conectados entre sí. Son hablar, leer, escribir y pararse a pensar sobre cómo funciona todo eso, la reflexión sobre el lenguaje. Y la base de todo, el motor que lo impulsa todo, es una inmersión constante y profunda en la lectura. Pero ojo, no como si fuera una tarea o unos deberes, sino como una actividad central y, sobre todo, placentera. Para lograrlo, se crea un ambiente donde los textos están por todas partes. El profe o la profe lee en voz alta a menudo, los alumnos tienen tiempo para explorar libros, revistas, periódicos, lo que sea. Tienen tiempo para leer por su cuenta. Y, lo más importante, para conversar sobre lo que han leído. Se convierte en una actividad social, en algo compartido. Y de la misma manera que se lee con un propósito, se escribe con un propósito. Aquí la escritura no se ve como algo que se hace una vez y se entrega. ¡Qué va! Se entiende como un proceso dinámico, de crear y de ir mejorando poco a poco. Este proceso es fundamental. Primero, se planifica. ¿Para qué y para quién se escribe? Después, se redacta un borrador. Y aquí viene lo más importante, la revisión. Se vuelve al texto una y otra vez para mejorarlo. E incluso se vuelve a los libros leídos, pero esta vez se miran con ojos de escritor, para fijarse en recursos que se puedan usar en la propia escritura. Llegados a este punto, es normal que surja una pregunta. Si todo es práctica, comunicación, crear textos, ¿dónde quedan la gramática y la ortografía, las reglas de toda la vida? Exacto. ¿Es que se abandonan estas herramientas que son fundamentales? Pues la respuesta es un no rotundo. Pero la forma de abordarlas cambia radicalmente, eso sí. Y aquí está el quid de la cuestión. La gramática no es una lista de reglas abstractas que hay que memorizar. Se convierte en una caja de herramientas a la que se recurre cuando surge un problema de verdad al escribir o al leer. Se reflexiona sobre el lenguaje para que un texto sea más claro, más potente o simplemente más bonito. Por ejemplo, se habla de el uso de una coma no porque la regla lo dice, sino porque es que si no la ponemos la frase no se entiende. Se analizan los tiempos verbales para ver cómo un autor crea suspense. Se buscan sinónimos para que un texto no suene repetitivo. La regla se aprende porque se ve su función, de forma inmediata y evidente.
Al final, todos estos pilares, leer, escribir, hablar y reflexionar, no buscan solo que cada individuo desarrolle unas habilidades, tienen un objetivo mucho más profundo, mucho más transformador. El propósito final no es solo construir habilidades, es construir una auténtica comunidad de lectores y escritores dentro del aula. Un espacio donde se comparten interpretaciones, se recomiendan libros y se colabora al escribir. Esto, claro, redefine por completo la misión del docente. Ya no se trata solo de enseñar a decodificar o a escribir correctamente. Se trata de crear las condiciones para que surja esa comunidad, para que cada estudiante desarrolle un gusto personal por la lectura y se sienta seguro y valorado como intérprete y como creador de textos. Esta dedicatoria, que aparece en el material original, lo resume todo con una fuerza increíble. Es la confianza absoluta en la capacidad de todos los niños y niñas para aprender cuando se les dan las oportunidades adecuadas. Es la convicción de que el potencial ya está ahí, solo necesita un entorno que lo haga florecer. Y esto nos deja con una reflexión final. Cuando el foco pasa de las reglas a la práctica con sentido, de la corrección al propósito y del trabajo individual a la comunidad, quizá no solo se estén formando mejores lectores y escritores, quizás se estén formando personas más críticas, más colaborativas y más conectadas con la cultura y con los demás. Casi nada.